¿Te preocupa el no entender a tu hijo adolescente? ¿Sientes que cada día lo pierdes un poquito más? Como padre, sé lo aterrador que puede llegar a ser el sentir que tu hijo se te va de las manos y que no logras comprenderlo y sobre todo no sabes cómo guiarlo durante esta etapa tan caótica que es la adolescencia. Pero bueno, no te preocupes porque en este video te voy a explicar cómo funciona su mente y sobre todo te voy a enseñar cómo puedes guiarlo en esta etapa tan difícil, pero tan maravillosa a la vez, aplicando los principios y leyes del amor, para que logres retomar la relación con tu hijo y aprendas a guiarlo para que se sienta feliz, se sienta amado, se sienta protegido y que sobre todo pues te liberes de todo ese miedo, de toda esa frustración y puedas retomar esa maravillosa etapa que es la adolescencia desde el amor y desde la armonía. Así que no te pierdas este video porque va a ser sumamente revelador, poderoso y transformador en tu vida. ¿De qué vamos a hablar en este día? Bueno, vamos a hablar de qué es la etapa de la adolescencia para que logres comprenderla. También vamos a hablar de cuáles son esos cambios que tu hijo adolescente o tu hija adolescente está experimentando y cómo los puedes afrontar de la mejor manera aplicando las leyes del amor. Y también vamos a hablar de cómo podemos amar realmente esta etapa como familia, como la relación que tienes de padre e hijo o de madre e hijo. Y cómo puedes realmente guiarlos para conectarse pues ellos mismos con el amor. Cómo puede ser esa guía y esa fortaleza y sobre todo pues ese compañero de vida que al final somos con nuestros hijos. Así que bueno, prepárate con boli y papel porque no quiero que te pierdas nada y que realmente el día de hoy sea ese día que cambie totalmente la relación que tienes con tu hijo adolescente. Así que bueno, por cierto, si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún otro video porque es la única manera que tengo de poder avisarte cuando subo más contenido. Y bueno, si estás preparado o preparada, comenzamos. Si aún no me conoces, mi nombre es Fer Iñiguez. Soy el autor de la saga de libros Tu amor es la respuesta, que son un verdadero manual para poder eliminar y superar todos los bloqueos y el sufrimiento que te impiden desarrollar todo tu potencial y alcanzar la grandeza. Además, que son una guía para poder aprender a vivir en armonía con las leyes del amor y los principios de grandeza. Así que te invito a convertirte en uno de mis estudiantes y te dejo el enlace de mi página web y también el enlace de Amazon para que vayas y puedas adquirir tu saga y comiences hoy mismo a transformar tu vida. Quiero comenzar este video con una reflexión que me parece muy acertada antes de comenzar a hablar de la etapa de la adolescencia, y es que durante toda nuestra vida cometemos un grave error. Y es el de querer siempre poner la felicidad, poner la mirada en el futuro. Siempre estamos como que posponiendo la alegría, posponiendo nuestro buen ánimo, nuestra ilusión en el futuro. Creemos que cuando sucedan ciertas cosas, cuando pasen ciertas cosas es cuando vamos a poder estar felices y todo va a salir bien. Entonces, por otra parte también, cuando llegamos a cierta edad, a veces nos pasamos mirando en el pasado. Vemos hacia atrás con nostalgia y creemos que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. En definitiva, casi nunca estamos realmente disfrutando el momento presente y la vida se nos escurre de las manos. Porque cuando somos niños, no queremos esperar más para ser más altos, más fuertes y poder afrontar el mundo y disfrutar el mundo como lo hacen los mayores. Luego, cuando somos adolescentes, no podemos esperar más para ser adultos, para tener libertad y que nos dejen hacer lo que realmente queremos. Luego, cuando somos adultos jóvenes, nos centramos tanto en lograr expectativas y tenemos tanta ilusión por un futuro ideal que a veces nos pasamos siempre mirando el futuro. Luego, cuando nos hacemos adultos mayores, cuando llegamos a la madurez, es cuando precisamente ahora queremos regresar atrás y miramos con nostalgia el pasado y queremos a veces volver a ser niños, volver a ser adolescentes para no cometer los mismos errores. Luego, cuando llegamos a la vejez, nos damos cuenta que no habría por qué correr tanto a ninguna parte, que pues al final lo más importante es aprender a vivir con alegría, con armonía, de tener paz y disfrutar cada momento. Y nos damos cuenta que el amor nos estuvo tocando la puerta todo el tiempo. Y luego, cuando morimos, es cuando regresamos al amor original.
Así que esta es una reflexión porque debemos aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida. Debemos disfrutar del presente, de lo que nos toca. Pero muchas veces al no comprenderlo, al no estar realmente enfocado en nuestra realidad, pues no logramos disfrutarla y la vida a veces se nos pasa. Cada vez cuando nos hacemos más mayores, no sé si te pasa lo mismo, pero en cuanto más avanzas en la edad, como que los días pasan más rápido, las semanas se nos pasan sin sentirlas, los meses, los años, y cada vez como que todo va más rápido. Cuando eras niño, recuérdalo, un año era, vamos, de aquí un año era como, ya llovió, ¿sabes? Y cada vez nos pasa el tiempo más rápido, y eso es porque estamos en todo menos en el presente. Entonces es muy importante aceptar, comprender cada etapa de nuestra vida para poder amarla, para poder realmente disfrutarla. Y no solamente eso, hay que comprender cada etapa de nuestra vida para aprender a relacionarnos y aprender a aceptar pues a nuestros seres queridos, aprender a relacionarnos con ellos de la mejor manera. Y es precisamente el objetivo de este video, que comprendamos juntos y enseñarte pues qué es lo que sucede con tu hijo adolescente, porque aunque tú hayas sido adolescente, ya no es lo mismo, ya no piensas igual y has perdido totalmente la empatía con él. Así que bueno, ¿por qué decidí hacer este video? Te quiero dar un pequeño contexto. Esta mañana he ido a un restaurante que tenemos y uno de los proveedores nuevos llegó y me contaba que la estaba pasando muy mal. Yo iba llegando con Andrea, mi hija, veníamos de hacer algunas compras y precisamente me contó que él también tiene una hija adolescente, pero que está aterrado por esta etapa, que no la comprende y que no sabe pues cómo afrontar esta situación. Realmente la estaba pasando mal, estaba yendo a buscar expertos que le ayudaran, pero realmente no sentía que lograba pues comprender la situación y que se sentía sobrepasado. Realmente me inspiró tanto lo que él estaba sintiendo que quise hacer este video. Así que si estás viendo este video, lo hice pensando en ti con todo el cariño y sé que así como tú y así como yo en algún momento llegué a sentir incertidumbre sobre lo que estaba viviendo pues con mi hija, y lo hago de todo corazón, ¿vale? Con toda la noble intención de que esto te pueda ayudar, sobre todo a reducir el miedo y comenzar a cambiar ese miedo por amor, por certidumbre, por conocimiento, que es una de las primeras leyes del amor, el conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce y lo que no se comprende. Si no comprendes las necesidades, si no sabes lo que está pasando tu hijo adolescente, no vas a poder afrontar esas necesidades de manera correcta. Así que bueno, vamos juntos a aprender qué es la etapa de la adolescencia. Esta etapa, aunque es una etapa llena de muchos cambios físicos, emocionales y mentales, y que es muy caótica, a la vez es una de las etapas más maravillosas de nuestra vida. De hecho, no sé, pero en lo personal, la etapa de la adolescencia es como que cuando la recuerdo, digo, wow, qué increíble, cómo me lo pasé y cómo disfruté al máximo. Pero también puede ser una etapa muy difícil que marca el rumbo y marca muchas cosas de las que van a suceder luego en tu vida. De hecho, es una etapa donde te marca brutalmente. Entonces, es muy importante que nosotros como padres aprendamos a guiarlos de la mejor manera. Y bueno, antes de comenzar a hablar de todos estos cambios y lo que es la adolescencia, me gustaría compartirte una paradoja que existe y ha existido yo creo que durante toda la vida, pero que curiosamente, a pesar de que eso siempre se repite, no lo comprendemos. Pero es la paradoja que hay entre el adulto y el adolescente. Mira, a lo largo de la historia, la relación entre los adultos y los adolescentes ha sido como de perros y gatos. Siempre ha habido esa incomprensión y esa insatisfacción y rechazo de los adultos hacia los adolescentes. Como que es curioso, pero no existe un buen rollo. Por más que queramos, como que no nos comprendemos entre sí. De hecho, para decirte algo curioso, te voy a leer algunas de las cosas que hace 2500 años Sócrates en Grecia y Confucio en China describían a los adolescentes de esta manera. Ellos dos coincidían. Sócrates y Confucio describían a los adolescentes como rebeldes. Se quejaban de su rebeldía, que no respetan las reglas y las normas,
que siempre se cuestionan a sus mayores, que siempre están cuestionando el orden de las cosas, que no les gusta hacer caso a los mayores, que son imprudentes, se quejaban de la imprudencia de los adolescentes, que son proclives a seguir modas superficiales, que no tienen buenos comportamientos y que son inmorales, que se esfuerzan menos que su generación anterior. Siempre está ese mismo diálogo, que la generación anterior era mejor que esta, que son vagos, que son perezosos y que no les espera un buen futuro. Como que hay una desesperanza siempre en observar a los adolescentes y creemos que así como son estas generaciones, yo no sé lo que les va a esperar al futuro. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y que son muy perezosos. ¿A poco no te suena de algo? Como que es lo mismo. Si te das cuenta, ya hace 2500 años seguían con la misma historia. Entonces, es por eso que los adolescentes a lo largo de la historia comparten las mismas características. Incluso a pesar de las culturas, a pesar de donde nacen, los adolescentes comparten las mismas características. Claro que las diferencias culturales influyen, pero esto es porque pasan por los mismos cambios que ahora vamos a hablar más adelante. ¿Y por qué, a pesar de que nosotros fuimos adolescentes, por qué ya como que no empatizamos con ellos? Y la respuesta es la siguiente. Lo que pasa es que en todo momento interpretamos nuestra realidad a través de nuestro nivel de conciencia, que como lo he explicado en videos anteriores, nuestro nivel de conciencia al final es lo que determina nuestra forma de pensar, sentir y decidir. Y ese nivel de conciencia está respaldado por nuestra programación o el marco de referencia de nuestra personalidad. ¿Qué es el marco de referencia? Pues es todo ese cúmulo de conciencia o de información que hemos recabado durante toda nuestra vida. Entonces, por resumirlo, vemos la vida con los ojos que nos da ese marco de referencia, o sea, con los lentes que nos ponemos en cada momento. Por eso es que cuando eres adolescente ves la vida como adolescente y cuando eres adulto ves la vida como adulto, no la ves como el de un adolescente. Entonces tú ya no eres ese adolescente, se te olvida cómo pensaste, cómo pensabas, cómo sentías. Ahora lo ves todo desde los ojos de la madurez. Entonces ya no empatizas con ellos y incluso se te olvida tanto, tienes esa brecha generacional que por eso es que los rechazas y no los entiendes. Curioso, ¿verdad? Qué curioso es la vida. Entonces, como mencioné antes, la clave para poder relacionarnos con nuestros hijos adolescentes es volver un poquito a esa etapa, recordarnos cómo sentíamos, cómo pensábamos y sobre todo desde la madurez aprender y comprender estas etapas. Porque no sé tú, pero a mí no me enseñó nadie a afrontar esos cambios. Como que todo el mundo vamos por nuestra cuenta. Y realmente tampoco tenemos un manual para ser padres, o sea, es muy raro. Pero realmente cuando aprendemos estos principios y estas leyes del amor y aprendemos cómo funciona el cerebro de los adolescentes, cómo están sus emociones, pues podemos aprender a guiarlos correctamente y a relacionarnos bien con ellos. Lo más importante de todo es que puedas recuperar esa buena relación con ellos, porque yo en lo personal en esa etapa, por ejemplo, con mi padre tuve muchas discrepancias, muchas diferencias. Y al final, quieras o no, eso marca luego el futuro de la relación. Y hay cosas que se quedan grabadas que luego tienes que sanar y tienes que, pues, eliminar esos sufrimientos que se quedan para toda la vida. Entonces, es muy importante que si cuanto antes eres consciente de esto, puedes evitar muchos traumas y mucho conflicto innecesario. Que simplemente al final de todo es incomprensión, es ignorancia. Así que bueno, no me quiero enrollar más, quiero llegar al punto y vamos a hablar de esos cambios por los cuales está pasando tu hija o tu hijo adolescente, sobre todo a nivel de conciencia, porque realmente los cambios físicos son muy evidentes. Todo el mundo sabemos que los adolescentes cambian físicamente, ¿no? O sea, crecen, a los hombres se empiezan a parecer ya más mayores, más adultos, se hacen altos, se les ensancha la espalda, se les engruesa la voz. Las mujeres también se empiezan a convertir en mujeres y bueno, todos esos cambios son evidentes, pero lo que no es tan evidente son todos esos cambios en su cerebro y en sus emociones y a nivel fisiológico, que realmente es lo que no comprendemos
Y ahí está todo el secreto, en comprender esos cambios que a lo mejor son una vez que los comprendes, son muy claros porque son muy marcados en todos y te va a ayudar a comprender el por qué se comporta de cierta manera. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Hay muchos, pero podemos definir 4 principales que marcan el mayor comportamiento en ellos. Y el número 1 es la búsqueda de experimentar novedades. El número 2 es el deseo intenso de socializar. El número 3 es la intensidad emocional. El número 4 es el aprendizaje y la creatividad en base de prueba y error. Son esas 4 fases que están en transición en su cerebro y en sus emociones, en su fisiología, que determinan su comportamiento, ¿vale? Así que todos los adolescentes, como lo mencioné, comparten esos mismos cambios y la única diferencia va a radicar en cómo tú los vas a guiar para poderlos afrontar y poder desarrollarse plenamente. Pueden que estos cambios sean positivos para ellos o sean negativos, ¿vale? Eso es muy importante porque al final estos cambios no son buenos ni malos, son naturales. Pero como todo en la vida, como todo en el universo, tiene su parte positiva y negativa. Vivimos en un universo dual. Todo depende de si está cerca del amor o alejado del amor. Cuando estamos cerca y alineados con los principios del amor, esos cambios y todo lo que nos sucede en nuestra realidad se vuelve positivo, porque los resultados y las consecuencias son positivas. Pero cuando nos alejamos del amor, pues los cambios pueden ser negativos y pueden tener desenlaces no favorables. Podemos provocar la desventura en nuestra vida. Así que es por eso muy importante que los analicemos y aprendas a dirigir esos cambios de manera positiva en tu hijo adolescente. Así que bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a comenzar por el primero, que es la búsqueda para experimentar novedades. Esto sucede porque a nivel cerebral su cerebro está madurando y una de las partes que se está desarrollando y que está más activa es la parte del estriado del cerebro, que es donde se guarda y se almacena o se produce el sistema de recompensa que todo mundo tenemos, que todos tenemos, pero en la adolescencia es cuando se está desarrollando y se está madurando. Y de hecho es parte de la intención del amor. La búsqueda de la creatividad, de la novedad y de la recompensa es crucial para el desarrollo y la evolución de nuestra especie y es parte de la intención del amor, que todo se desarrolle, que todo tenga espontaneidad, creatividad, expansión, desarrollo y crecimiento. Y en esta etapa de la adolescencia es donde se está desarrollando pues la personalidad y se está desarrollando el llamado personal hacia nuestro propósito de vida, porque es una etapa donde no somos ni niños ni adultos. Se está forjando nuestro marco de referencia de la personalidad y se está desarrollando el ego y sobre todo se está desarrollando pues hacia dónde va a ir dirigida nuestra vida. Entonces, durante esta etapa que este sistema de recompensa está a tope, está como que muy alto, se empieza a desarrollar una necesidad brutal para desarrollar la dopamina, para sentir esa recompensa. Se hacen adictos a esas sensaciones de dopamina. Por eso, las redes sociales son tan peligrosas porque como les producen dopamina, son altamente adictivas para ellos. Para un adolescente, darle un móvil y que vean todas las redes sociales que generan tanta adicción por todo lo que generan de dopamina es como darle droga a un adicto o darle azúcar a un diabético. O sea, es muy peligroso y es un arma muy, muy letal que puede robarles la atención y puede afectarles gravemente. O sea, tenemos que aprender a que ellos utilicen las redes sociales de manera correcta porque, te digo, están sumamente adictos a la dopamina porque ese sistema de recompensa está pues a tope, ¿vale? Entonces, de manera inconsciente, ellos están inclinados a salir de los límites de su infancia y a descubrir el mundo, a la novedad, a descubrir que hay más allá de los límites que tenían cuando eran niños y tienen ese impulso natural de aprender y descubrir. Eso es positivo, pero también tiene la parte dual, ¿vale? Se puede volver negativo si no los podemos canalizar correctamente, porque esa misma necesidad de descubrir y de romper límites, pues los vuelve más impulsivos y reactivos. Entonces pueden cometer errores, pueden asumir riesgos innecesarios. Si no les ponemos límites adecuados, pues se pueden hacer daño porque
pueden experimentar cosas que al no tener esa madurez pueden ir más allá de los límites saludables y es donde pasan accidentes o toman decisiones que luego no tienen vuelta atrás, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, cuando experimentan con drogas o experimentan en nivel sexual o experimentan cosas que como no tienen esa madurez y la información necesaria, pues pueden ser cosas que marquen su vida. Por eso es importante, como consejo alineado al amor, es que debes aprender a ponerles límites, pero no tienen que ser demasiado rígidos, porque si les pones límites muy, muy estrictos, muy cortos, puede generar en ellos apatía. Cuando un adolescente siente que los límites son irrompibles y que por más que lo intenta no lo va a conseguir, pues entonces se vuelve apático. Entonces ya no se esfuerza por nada. Y entonces le puedes afectar, le puedes crear una frustración muy grande porque toda esa necesidad de explorar y descubrir y toda esa necesidad de dopamina la va a canalizar en una manera negativa. Por eso hay muchos adolescentes que toda esa necesidad de dopamina la canalizan en los videojuegos y no quieren luego salir de su habitación, están todo el día jugando a la Play, están en las redes sociales y se vuelven súper apáticos, no quieren hacer nada porque sienten que todo es demasiado difícil para ellos. Entonces es necesario impulsarlos a que aprendan, que descubran, que salgan al mundo, pero con límites, lo bastante firmes, porque tú sabes que los van a querer romper. Por ejemplo, mira, yo a mi hija, si yo le digo que a las 9 tiene que estar en casa, siempre me llama y me dice que se quiere quedar un poquito más. Si yo le digo que a las 10, sé que va a querer llegar a las 11. Si yo le digo que a las 12 va a querer llegar, o sea, siempre van a querer romper los límites. Entonces tienes que ser muy listo o muy lista para que los límites que tú le pongas, sepas que siempre va a querer ir un poquito más. Eso es clave, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, juega con eso, con los límites. Y sobre todo que los límites les expliques el por qué. Que no seas dictador, sino todos los límites que tú les establezcas, explícale como un adulto por qué se los pones, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, recuerda que busca las maneras de que canalicen esa necesidad de explorar de manera saludable y que no la canalicen de forma inadecuada, porque si no, se pueden volver apáticos y depresivos, ¿vale? Luego, pasamos al cambio número 2, que es el deseo intenso de socializar. Esto es brutal porque es una necesidad que no pueden con ella. En esta etapa es cuando el adolescente desarrolla la empatía y el amor guía con su intención este cambio en nosotros, porque el amor nos ayuda a preservar pues a nuestra especie, preservar la vida y en nuestra especie como seres humanos nos desarrolla ese sentimiento de empatía y nos ayuda a socializar, a amarnos, a hacer equipos, a hacer familia, a llevarnos bien, y en esta etapa es donde aprendemos a formar vínculos y a desarrollar relaciones significativas. Esto es muy importante porque esta habilidad de desarrollarse y de generar empatía por sus iguales lo hace el amor y la evolución de manera natural, porque con sus iguales es como se va a formar la próxima generación. Entonces el aprender a relacionarse con sus iguales es muy importante para preservar la vida y la sociedad en general. Entonces durante esta etapa, su máximo es poder obtener la aprobación y la aceptación de sus iguales, o sea, de los otros adolescentes. Es lo que más les puede. Por eso es que son muy proclives a seguir modas y si en el colegio o en el instituto llevan las zapatillas de un estilo, todos la quieren llevar igual. De hecho, me da tanta risa, no sé si coincides conmigo. Andrea se acaba de graduar del instituto y fuimos a la graduación y todos los niños iban con el mismo corte de cabello. Es que todos eran iguales, me daba tanta risa, pero luego me acordé que yo también hacía lo mismo. Las niñas también, con las mismas zapatillas, con el mismo peinado. O sea, lo más que les puede es la aprobación y la aceptación. Y también lo que más les hiere es sentir el rechazo de sus iguales. Eso es lo que más herida emocional puede provocar. Por eso es tan grave esto del bullying y también el ataque en las redes sociales. O sea, para un niño lo que más le puede hacer sufrir es eso, que no lo acepten o que lo rechacen. Y tenemos que estar atentos a las señales y preguntarles cómo se sienten, cómo les va en la escuela,
si tienen amigos, qué amigos tienen. Si notas que está muy irritable cuando viene de la escuela, posiblemente es porque se siente frustrado, se siente rechazado. Entonces es muy importante que detectes esos patrones y aprendas a enseñarle a canalizarse, de que sí es importante, que es natural en él sentir el deseo de aprobación, pero que entienda que es parte natural de la adolescencia, pero que luego eso no lo es todo. Aprende a darle aprobación en casa. Sobre todo es muy importante que, sobre todas las cosas, nunca lo critiques y nunca los regañes en frente de los demás, porque eso los daña brutalmente y vas a provocar en él una herida y una, ¿cómo le llaman? Una, pues sí, te va a tener ay, se me fue la palabra, una, un resentimiento hacia ti muy fuerte, ¿vale? Entonces es muy importante que no los critiques en frente de los demás, eso es muy importante. Entonces, otro consejo también alineado al amor es que al final, como ellos quieren buscar la aprobación social y seguir modas, ellos también, la parte dual es que pueden buscar modelos a seguir que sean negativos, porque por esa necesidad de seguir un ideal, pueden igual seguir a personas que a ti no te convienen o que no te gustan, ¿vale? Entonces es muy importante que tú te conviertas en ese modelo a seguir positivo para tus hijos, porque recuerda esto: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Hazte la pregunta: ¿tú eres el popstar o el rockstar de tus hijos o no lo eres? Porque al final puedes decirles lo que tienen que hacer, pero si tú no lo haces, ellos son muy inteligentes y lo observan. Todos están observando, ¿vale? Porque ellos están queriendo copiar el rol de los adultos. Entonces, la máxima referencia que tienen eres tú. Así que es muy importante que te decidas por sobre todas las cosas ser un buen ejemplo, ¿vale? Con tus acciones, porque ellos observan todo lo que haces. Si tú no quieres que tu hijo sea alcohólico, pero tú todos los fines de semana estás por ahí tomando con tus amigos, ¿vale? Si tú fumas, si tú comes mal, si tú hablas mal a tu mujer o a tu marido, si tú eres iracundo, eres desesperado, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo te relacionas? ¿Das todo en tu trabajo o eres apático o eres negligente? ¿Cómo eres tú? Analízate, porque eres el máximo referente de tus hijos. Entonces, punto número 3 es la intensidad emocional. Y este es el punto quizás de los más importantes, porque durante esta etapa también el amor y la naturaleza es muy sabia. Como están muy proclives a salir de sus límites y de explorar y de ver qué hay más allá de su zona de confort, pues las emociones son una respuesta natural de supervivencia. Nos ayudan a tener respuesta rápida ante las situaciones o ante algún aspecto negativo. Es una reacción natural de protegernos. Entonces, durante esta etapa, la intensidad emocional está a tope, o sea, sus emociones están al máximo. Y esta es una cualidad buena porque nos ayuda a experimentar esta etapa al máximo. De hecho, todos recordamos pues nuestra adolescencia tan guay o tan bonita porque nuestras emociones estaban a flor de piel. De hecho, es cuando ese primer amor, ese primer pues el noviecito o noviecito, ese primer amor es tan grande porque las emociones están a flor de piel. Todos recordamos con cariño ese primer amor, pues porque lo sentíamos tan fuerte y tan grande que se queda marcado para siempre. De hecho, todas las experiencias que tenemos que tienen un alto impacto emocional se quedan registradas en nuestras conexiones neuronales para siempre, o sea, muy fuertes. O sea, todo lo que tiene un alto impacto emocional se registra y se puede generar un recuerdo muy favorable que se ancla en nuestra psique, o puede generarse en traumas también. De hecho, la mayor cantidad de traumas que luego nos acompañan durante toda nuestra vida se crean en la adolescencia, porque todo está a flor de piel. De hecho, lo que para ti puede ser una chorrada, una tontería, para los adolescentes es todo. Tienes que aprender a no subestimar las emociones de tu hijo adolescente, ¿vale? Porque a veces decimos, ay, tú no pienses en eso es una tontería, no te preocupes por esto. O creemos que simplemente es un berrinche, o es que es malcriado o caprichoso, o
o no le das importancia a lo que él siente. Entonces, no subestimes y no le hagas sentir que lo que él siente no es válido, porque tú ahora como adulto lo ves como una tontería, pero para él puede ser todo un mundo. Puede ser que le sobrepasen esas emociones y no sepa cómo canalizarlas. Y si tú le dices que lo que siente no es válido, no te lo va a contar y va a empezar a reprimir las emociones, y como no tiene a dónde ir, pues las puede canalizar de forma negativa. De hecho, la dualidad de esta característica, que puede ser maravillosa, la parte dual, es que ellos tienen cambios de humor muy bruscos. Un adolescente de repente está muy feliz y de repente está muy enojado, y esto lo vas a notar. De hecho, parte de esta característica es que se vuelven muy reactivos y a veces no saben cómo gestionar esas emociones. Es por eso que a veces gesticulan, pues, y nos tuercen la boca, nos tuercen los ojos, y eso nos irrita a los adultos mucho, ¿no? Cuando tu hijo te hace, de repente se va y se da la puerta y da un portazo, ¿no? Eso es porque él no sabe cómo gestionar tanta emoción. No es porque no es porque sea mala persona o porque te quiera hacer de rabiar a ti, sino es que él no sabe qué hacer, y su reacción a veces es dar un portazo, darse la vuelta, soplar, hacer torcer la boca, torcer los ojos. Y eso yo se lo hacía a mis padres, yo creo también, pero ahora que me lo hace Andrea, a veces me genera emoción negativa, ¿sabes? Y a veces me acuerdo, digo, ok, eso no es que ella no sabe cómo gestionarlo, pero eso le genera mucho rechazo a los adultos. Entonces, es muy importante que estés al pendiente de sus emociones, que le generes un entorno donde él pueda expresarse, que no minimice sus emociones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a reprimir sus emociones, se pueden volver crónicas. Es importante que no le pongas más estrés innecesario en su vida. Esto es sumamente importante. Tienes que desarrollar un ambiente en casa donde ellos no estén estresados. Si ya de por sí están muy estresados por sus problemas, o sea, tanto en el colegio, están estresados por querer encajar, porque ella se peleó con una amiguita, por el drama de los compañeros, de los amiguitos, de todo lo que para ellos es muy grande, es importante que tú no le agregues más estrés. Es importante que en casa haya un ambiente donde él se sienta tranquilo, ¿vale? Porque el estrés se puede volver crónico. Entonces, si se vuelve crónico, se va a crear un estado de cuerpo emocional tóxico negativo. A mí me pasó. De hecho, yo no supe cómo canalizar todo ese estrés y esas emociones, y durante toda mi vida, desde que era adolescente hasta que descubrí todos esos principios, me la pasé con un estado permanente de culpa, de angustia, de preocupación, que no me dejaba vivir tranquilo. No supe cómo canalizarlo. Y esto en algunos casos extremos se puede volver en ansiedad profunda, en depresión, y lamentablemente la tasa de niños que no sé si cortar esta palabra, pero que se suicidan, va en aumento, y eso es muy triste, muy grave, ¿vale? Entonces es muy importante que tomemos esto con seriedad y que no subestimamos las emociones de nuestros hijos, ¿vale? Así que permíteles desarrollar sus emociones, expresarlas y tener un entorno de confianza. Luego, la siguiente etapa y la cuarta es la creatividad basada a prueba y error. Durante esta etapa empiezas también a desarrollarse otra parte del cerebro crucial, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es ese pensamiento cognitivo, es donde se desarrolla todo el pensamiento cognitivo de reflexión profunda. Entonces empieza a madurar el lóbulo frontal y con ello aumenta su capacidad de reflexión profunda y desarrollar la creatividad, donde los lleva a cuestionárselo todo. Es por eso que no quieren seguir las reglas y que quieren romper con lo establecido. Quieren aportar al mundo su granito de arena, quieren hacer las cosas a su manera. Y esto es muy importante porque de hecho también es intención del amor y de la misma evolución, porque el amor promueve la espontaneidad, la creatividad y el desarrollo de las cosas. Y cuando eres adolescente puedes salir del cuadrado, puedes salir de la zona de confort, de lo establecido, y es donde los adolescentes pueden crear innovación, ideas nuevas, ideas frescas. De hecho, la ilusión de los adolescentes por desarrollar la novedad, lo nuevo, mejorar las cosas, es lo que mueve al mundo.
Debemos impulsar a los adolescentes a desarrollar al máximo su creatividad y su potencial. No debemos limitarlos, no debemos ridiculizarlos, no debemos minimizar su intención de creatividad. Debemos apoyarlos incondicionalmente, pero debemos ayudarlos a canalizar esa creatividad de forma correcta, y porque si no lo hacen, la parte dual, pues pueden empezar a canalizarla de manera negativa y se pueden hacer daño. Entonces, durante esta etapa donde están cuestionándoselo todo y están buscando ¿cómo se llama? Buscando y reafirmando su personalidad, ahí es cuando también, si no se canaliza bien, se pueden empezar a sentir confundidos y pueden empezar a tener crisis de identidad porque no saben quién son. Y como los adolescentes están tan proclives a la aceptación de los demás, pueden empezar a basar su personalidad en los modelos equivocados. Entonces, es importante que aprendamos a ayudarlos a liberar toda la presión social y a dirigir su reflexión profunda hacia lo que verdaderamente les nace en su llamado personal. Cuando un adolescente no está bien canalizado, cuando su creatividad, su tiempo, su atención no está bien canalizada en progresar, en desarrollar cosas nuevas, en desarrollar sus habilidades, pues se va a empezar a buscar formas de canalizarla y pueden ser las equivocadas. Pueden empezar a seguir a modelos que no nos convienen o modelos que les pueden ser nocivos para ellos. Entonces es importante apoyarlos siempre en sus decisiones, pero ayudarles también a cuestionarse todo, o sea, y aprender a ayudarlos a cambiar de opinión, que está bien cambiar de opinión, porque a veces esa presión social de no equivocarse y el rechazo les pueden impedir a experimentar y canalizar su creatividad. Hay muchos adolescentes, por ejemplo, que hoy en día, si tú te fijas en sus redes sociales, en el Instagram, hoy en día ya no suben nada, ya no se hacen fotos, no suben contenido, y hay muchos que simplemente están consumiendo porque tienen tanto miedo al rechazo y a la crítica que toda esa creatividad la están limitando y se vuelven apáticos. Ahora simplemente están consumiendo, y puede ser que le pase a tu hijo adolescente o tu hija adolescente que tiene tanto miedo que tiene una crisis de identidad y un bloqueo para desarrollar su potencial. Entonces nosotros como padres debemos ser esa base sólida donde ellos se sientan seguros de equivocarse, de intentar cosas y de probar y de canalizar toda esa necesidad de crear y de experimentar a base de prueba y error. Que está bien equivocarse y cambiar de opinión. Te tienes que dar esa confianza, ¿vale? Sostenida por tu supervisión, claro, en todo momento. Pero eso es muy importante. Él tiene esa necesidad y si no la cubre, se va a desviar esa energía por otro lado. Entonces es muy importante, ¿vale? Y bueno, para resumir, ¿cómo podemos amar esta etapa? Te voy a dar algunos puntos para resumir todo este contenido, todo este video, para desarrollar el camino hacia el amor y aprender a amar esta etapa tan maravillosa y recuperar la relación que tienes con tu hijo. Entonces, punto número 1 es ayudarlos a comprender sus cambios. Es muy importante que, así como estás tú en la búsqueda de comprenderlos, también le ayudes a él a comprender lo que le está sucediendo. Enséñale que sus emociones están a flor de piel, que no pasa nada por sentirlas, ¿vale? Que todo lo que le pasa es natural, que no es un bicho raro y que tú estás ahí para apoyarlo, no para juzgarlo, sino para entenderlo. Punto número 2, es muy importante que aprendan la diferencia del ego que se está formando en esta etapa. Durante esta etapa es donde el ego se consolida, y el ego no es malo. El ego es parte de la vida y no podemos deshacernos de él, sino tenemos que aprender a ver la diferencia que hay entre tu ego y el ser verdadero, su espíritu, su esencia, y que el ego lo deben aprender a canalizar, a entrenarlo y a usarlo a su favor. Entonces es muy importante que identifiquen la diferencia. Punto número 3, ayudarlos a gestionar correctamente sus emociones y a no identificarse con ellas. Que entiendan que simplemente son eso, emociones, que a todo mundo nos pasa, y que aprendan a experimentarlas y a dejarlas ir correctamente, a que aprendan el correcto gestión de sus emociones.
porque a veces esas emociones, como son tan intensas, les pueden dar miedo a experimentarlas, pueden sentir culpa de sentir tanta rabia, tanta ira, tanto miedo, tantos celos, tanto amor, tanto todo. Que aprendan que es normal y que es parte de la naturaleza humana, que aprendan a sentirlas, a identificarlas, a liberarlas y a no reprimirlas. Que tú seas ese puerto seguro para ellos, que aprendas a sostener toda esa intensidad emocional. Punto número 4, que usen sabiamente el poder que están adquiriendo de autodeterminación y libre albedrío. Que como te comenté anteriormente, que los ayudemos a canalizar esa necesidad de creatividad, esa necesidad de salir más allá de los límites, que los impulsemos a crecer, a desarrollarse, a expandirse, a desarrollar su potencial, que les impulsamos a descubrir para qué son buenos, su propósito de vida, que desarrollen su potencial, su creatividad, su inteligencia, que no se encasillen en alguna cosa, que si ahora quieren ser esto y mañana quieren ser lo otro, no pasa nada, que prueben, porque a veces es que yo soy, por ejemplo, yo cuando era joven me gustaba el punk, entonces ahora si me gusta el punk, tengo que ser punketo a morir. Pues no, se puede cambiar de opinión, se puede ser de derechas y de izquierdas después, se puede se puede uno contradecir y no pasa nada. Es muy importante que canalicen su libre albedrío de manera positiva, ¿vale? Y que no tengan miedo a equivocarse. Hay que darles la confianza a equivocarse. No pasa nada, ¿vale? Porque si tú no le das la confianza a equivocarse, lo van a hacer y no te van a contar. Y es donde empiezan los problemas, ¿vale? Porque entonces te ocultan cuando la cagan o cuando tienen problemas, y eso sí es peligroso, ¿vale? Entonces también ayudarlos a poner los límites, pero que no sean lo bastante rígidos para que se vuelvan apáticos, ni lo bastante amplios para que se hagan daño, ¿vale? Importante. Luego, ayudarles a expandir su nivel de conciencia y sus ideas en la dirección correcta, como lo mencioné. Sobre todo que aprendan también ellos los principios y leyes del amor, que también aprendan a buscar la buena información, que se identifiquen con los buenos principios, que empiecen a crear dentro de su identidad el que ellos también son personas buenas. Ayúdales a buscar la moralidad, las buenas costumbres, los buenos hábitos, el buen comportamiento hacia los demás, la gratitud, el dar, el ser condescendientes, en pensar en los demás. Enséñales a vivir desde el amor, a buscar su espiritualidad. Ayúdales a conectarse con el interior. Enséñales a meditar. Enséñales a canalizar su atención hacia adentro también, no solamente proyectarse hacia afuera, sino también proyectarse hacia adentro. Es muy importante que aprendan rituales poderosos, que ayúdalos a adquirir principios de desarrollo personal, a que busquen también ellos a desarrollarse sobre todas las cosas hacia la grandeza, ¿vale? Eso es muy importante. Busca maneras creativas y divertidas. Llévatelos con ellos a hacer deporte, medita con ellos, crea pasatiempos divertidos donde involucren también a sus amigos, que sean positivos, ¿vale? No solamente distracción absurda y banal, sino conviértete en esa persona divertida, pero que esa diversión se canalice en la que aprendan buenos principios. Que aprendan a reflexionar profundamente sobre sus decisiones. Eso es muy importante. Dales tiempo de experimentar sus emociones, y sobre todo también dales tiempo de que ellos mismos analicen las consecuencias de sus decisiones. No les resuelvas todo, no les des todas las respuestas. Déjalos que ellos solitos lleguen a su conclusión para que puedan madurar, porque recuerda que en esta etapa está madurando su lóbulo frontal y necesitan aprender a reflexionar profundamente, ¿vale? Dales tiempo, incluso fuérzalos un poco, aunque se enojen, quítales un poco el móvil y que puedan estar en silencio. Aunque se fastidien, que estén sin hacer nada está bien, y que empiecen a reflexionar. Que no todo el tiempo estén viendo series ni con el teléfono, sino que estén en silencio para que puedan empezar a reflexionar. Yo te invito a que tu hijo lleve un diario, que empiece a escribir. Llevar un diario es muy potente y muy poderoso. Motívalo o motívala a que escriba. Eso le va a ayudar a aprender a reflexionar,
Porque el lóbulo frontal, cuando escribimos nuestros pensamientos, podemos observarlos y separarnos de ello y empezar a madurar nuestro lóbulo frontal y empezar a adquirir una mejor comprensión y reflexión y aprender a conectarnos con nuestro ser verdadero, a diferenciar el ego. Porque cuando lo plasmamos en pensamientos, cuando observamos nuestro pensamiento, nos separamos sobre el ego, ¿vale? Y sobre todo, bríndales apoyo emocional incondicional. Que sepan que tú vas a estar ahí de manera incondicional. Aprende a decir, odio tu comportamiento, odio lo que estás haciendo, pero te amo. Eso es muy importante, porque a veces esa brecha generacional y esa incomprensión puede hacer que tu hijo sienta que tú no lo quieres, que tú lo rechazas. Y eso le genera ira, le genera frustración. Y a veces eso lo canalizan en formas de llamar tu atención. Y esa idea de buscar la aceptación de nuestros padres, esa idea de cumplir con sus expectativas es tóxica, porque entonces no van a vivir su vida, van a vivir tu vida. A veces ese miedo y ese miedo a la crítica, ese miedo al rechazo, porque tú siempre lo estás criticando, lo estás juzgando, le estás diciendo que no, te estás peleando con él y él siente que no lo quieres. Y entonces inconscientemente él se va a empezar a sentir indigno de tu amor y va a empezar como cuando adulto, va a empezar a buscar maneras de manera inconsciente de buscar tu aprobación y no buscar verdaderamente su llamado. No va a seguir su propósito de vida porque va a estar condicionado, porque él va a creer que nunca va a ser suficiente para ti. Entonces aprende a decirle, mira, odio o me hace sentir muy mal la forma en la que te comportaste, pero a ti te amo. Odio cómo te comportas, pero a ti te amo. Tiene que sentir que tú lo amas sobre todas las cosas, que no te gusta cómo se comportó en ese momento, pero que sepa que eso no tiene nada que ver con él y que lo aceptas, que lo impulsas a seguir su llamado personal. Porque no hay nada peor que una persona que vive bajo la sombra de las expectativas de sus padres, de las expectativas de los demás, porque se siente indigno del amor de los demás. Eso le pasa al 90% de las personas, hasta que logran sanar esa herida, pero muchas personas persiguen la vida de esta manera y nunca tienen la suficiente paz en su vida. Así que bueno, espero que esto reduzca esa incertidumbre. Espero que te liberes del miedo. Recuerda que todo lo que hacemos desde el amor nunca va a salir mal. Nadie nos enseña a ser padres, pero no te preocupes. Todo va a salir bien si te alineas con estos principios del amor y la grandeza. Así que no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo video y de corazón te digo que cada paso que das en la dirección del amor y la grandeza va a ir en buena dirección, en buen camino. No te equivocas. Así que te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.